bienvenidos a todos, gracias por tomarse el tiempo para entrar a esta llamada. Nuevamente para mí es un gusto estar este espacio con ustedes y poderles platicar las ventajas, beneficios, ahora enfocados hacia la parte de simulación. Mi nombre es Franco Ramos, aquí están mis datos de contacto. Para cualquier duda o pregunta, nos pueden ayudar en el chat colocándolas. Acá hay un equipo extendido que nos estará ayudando a contestarlas y al final tendremos una sesión para poder hacer esta interacción. Y de igual forma, si después de la sesión tienen alguna pregunta adicional, pues con todo gusto pueden ya sea conectar en las aplicaciones o pues por medio de correo electrónico. El día de hoy, pues bueno, vamos a ver qué es lo que trae de nuevo la plataforma Solid-Edge 2022, ahora enfocadas a simular el rendimiento de los productos de manera más rápida. Si bien ya desde hace varios años tenemos la parte de validación o CAE, como lo conocemos en este segmento, dentro de las aplicaciones de diseño o el portafolio de Solid-Edge, bueno, esto se va mejorando año con año y bueno, en esta versión 2022 tenemos muchas mejoras, sobre todo que tienen que ver con la rapidez, el procesamiento de datos y los motores internos con los que funciona la aplicación. Todo esto a manera de introducción, igual como lo hemos mencionado en las sesiones, pues van a atender a las necesidades, a los requerimientos que tenemos hoy en la industria, pues altamente demandantes, ¿no? Todos buscamos productos cada vez más ergonómicos, más sustentables, más bonitos, más eficientes. Pues bueno, para ello es crucial ahora, pegándonos hacia la parte de simulación, el poder validar en un escenario virtual escenarios what if para poder hacer esas diversas pruebas y evitar, pues por ejemplo, pruebas destructivas o alargar mi proceso de desarrollo de productos. Eso va a ser clave dentro de este proceso. Estas que ustedes están leyendo en pantalla, pues son algunas, pero realmente ustedes conocen perfectamente cuáles son los requerimientos que tiene su producto o qué es lo que el cliente está esperando, y por otro lado, pues cuáles son las posibles fallas que pudiera tener cada uno de sus equipos, fallas enfocándonos a la parte mecánica en temas de esfuerzos, de deformación, de frecuencia, de pandeo, de impacto, temas de fatiga, temas estáticos o dinámicos, o bien temas de fluidos para saber toda la parte de transferencia de calor, inclusive entre diferentes componentes, velocidades, trayectorias, caídas de presión, vórtices dentro de tuberías, válvulas. Realmente es un mundo bastante amplio el que podemos estar explotando con esta parte de simulación. De manera general nos vamos a quedar con estos 3 puntos, que es el generar un gemelo digital integral para sacar provecho, tomar mejores decisiones en etapas tempranas de diseño. Yo de manera muy fácil puedo validar qué pasa si mi componente lo hago de aluminio 60-61 o lo hago de una aleación de acero o lo hago de plástico, qué cambia, qué beneficios tiene en peso, en resistencia, en conductividad térmica, por ejemplo, en aislamiento, de tal forma que puedo yo tomar la mejor decisión para que mi producto esté pues optimizado. Necesitamos un software personalizable, adaptable, moderno, que me permita pues hacer frente a esos cambios de ingeniería rápidos que se requieren y poder hacer de manera dinámica algún ajuste, y al final un ecosistema abierto y flexible que sea que me permita integrar N cantidad de aplicaciones. Aquí hablamos desde la parte de diseño. Vamos ahora a la segunda etapa, que es la parte de validación o simulación, pero bien, pues podríamos continuar hacia manufactura, producción o planeación de la producción, pues inclusive algunos otros temas ya para conectarnos con piso. Del portafolio de soluciones de Solid-Edge 2022, aquí es en donde encontramos nosotros toda la parte de simulación, donde ven ustedes simulación estructural o simulación de fluido, y pues justamente lo que vamos a hacer hoy es enlistar las ventajas y beneficios, tocando un poco desde luego pues cómo funciona la aplicación y qué ventajas sin duda va a tener. Entonces a esta sección la hemos llamado como pues, los puntos más importantes o los highlights de simulación en esta versión 2022, y la primera ventaja que vamos a tener en esta nueva versión es algo que le llamamos Body Mesh. Anteriormente teníamos 2 formas de mallar dentro del sistema, ya sea por medio de un modelado sólido o por medio de superficies. El mallado que hacía era un mallado tetraédrico, y básicamente lo que cambiaba o la diferencia era pues dependiendo del tipo de pieza que yo iba a utilizar, el software de manera automática podría seleccionar qué tipo de malla es la que mejor se adaptaba,
o bien yo podría forzar a que fuera una de las dos opciones. ¿Cuál es el objetivo? Hablamos del tema de performance. Podríamos creer nosotros, la barrita que ustedes ven en la parte superior, que dice el tamaño de la malla, que está en este momento en 19.72, ese tamaño de malla lo toma el software automáticamente basado en la geometría y las zonas más pequeñas que yo tengo en mi modelo. Podríamos nosotros pensar que si yo llevo esa barrita hacia la parte más fina para que el tamaño del elemento sea en vez de 19.72 de 1 milímetro, podríamos tener más precisión. En cierto modo sí, si nosotros hacemos una malla más fina, vamos a tener un nivel de exactitud mayor, pero esto va a llegar a un punto de convergencia en el por más que yo suba esa barra o haga la malla más pequeña, los resultados van a ser prácticamente los mismos, pero sí voy a demandar yo mucho más hardware e inclusive podría yo hacer que mi modelo no pueda ser calculable. Ese es un tema. Entonces el software automáticamente ya me permite hacer este tipo de malla, y con esta característica nueva que es mallar en base a un sólido, me permite trabajar los modelos de manera mucho más rápida e inclusive mallar componentes importados. No hablo de formatos IGES o Step para Solid, sino de formatos que provienen de una nube de puntos. ¿Se acuerdan que hablábamos en la sesión inicial de elementos faceteados o elementos malla, como queramos llamarles? Estas características es complicado mallarlas si no lleva un proceso de traducción. Con este tipo de malla el software me permite hacerlo de manera pues prácticamente automática, ya que reconoce toda la geometría y me permite hacerlo. Entonces esto me va a permitir mallar componentes de manera muy fácil y componentes complejos. Tengo una muy buena calidad de malla, es una malla adaptativa que me va a permitir también limpiar la geometría de todos aquellos bordes o pues algunos detalles que pueden venir pues del proceso de importación de nube de puntos o del escaneo como tal. Este tipo de malla me permite hacerlo. Esto está disponible para elementos 3D y pues ahora lo estamos descartando para elementos 2D, es decir, si tengo un plano o un croquis, hoy está disponible únicamente, como su nombre lo dice, para cuerpos o geometrías en 3D. Para que ustedes puedan ver una comparación, pues bueno, contra lo que se hacía hace un año, la versión pasada, contra lo que se hace hoy en día, ustedes ahí están viendo el tamaño de malla. Si se acuerdan, en el ejemplo anterior teníamos un tamaño de malla de 19.7 por ahí, y este tipo de malla del primer ejercicio dice 1.5. Entonces aquí me dice que con la malla que nosotros teníamos anteriormente fallaba porque era una cantidad importante, de tal forma que el cálculo no llegaba a un punto de convergencia en el que me permitiera pues obtener los resultados mediante el método de elemento finito. Y eso no es cuestión inclusive de este software, sino de cualquier software matemático para la parte de ingeniería. Entre más nodos tenga, puedo yo llegar a ciclar, digamos, o a llegar a un bucle en el que justamente no tenga una resolución satisfactoria. Entonces aquí, con este tipo de malla, el software, usando el mismo ejemplo, el mismo tamaño de malla, pues ya me permite hacerlo si es lo que yo requiero, pero nuevamente el software ya me predice o me propone el tamaño de malla ideal para la geometría. ¿Cómo se trabaja las zonas pequeñas? Si es que yo quisiera aplicar más detalle en una zona en particular, pues bueno, se hace algo que llamamos una malla de control. Toda la malla va a ser a lo mejor de un tamaño de 5 milímetros, pero en los redondeos, radios, esquinas o vértices en donde a mí me interese tener más detalle, hago una malla de control, y eso lo que hace es una malla pues mixta, adaptativa, que se va configurando, y pues así es como yo tengo los resultados. Y así tenemos varios de los ejemplos. Pues observen cómo, aun cuando nosotros podíamos mallar el componente en versiones anteriores con un tamaño de elemento muy pequeño, pues no llegábamos a una convergencia o a un resultado, lo cual sin duda pues no era lo que nosotros buscábamos. En esta nueva versión, pues con esta característica que también les mostraré en un momento más, pues es algo realmente muy útil para cuando estamos hablando en temas de simulación. Otra ventaja es que ahora tenemos también la capacidad de analizar pues diferentes fenómenos físicos involucrando la presión hidrostática. La presión básicamente de un fluido en un tanque o en un compartimento. Acá vemos una especie de filtro, en donde, bueno, ahí vemos algunos datos técnicos de cómo está definida la presión hidrostática. A lo mejor la pregunta es, ¿antes podíamos hacerlo? Podíamos llegar a una aproximación muy buena haciendo una configuración de presiones
digamos, y seteando de manera manual algunas características. Hoy en día lo que nosotros podemos hacer de manera muy fácil, es decir, aplico una presión hidrostática con cierto offset, con cierta densidad, y el software pues me va a ayudar automáticamente a pues estar seteando todas estas partes. Esto lo vamos a hacer bajo la misma metodología que ya conocemos de la aplicación, donde tenemos una barra. Voy a establecer primero pues las condiciones o geometría inicial, el offset sobre el cual quiero trabajar. Acá ustedes ven en la imagen de la derecha a qué nos referimos con el offset. Básicamente, si la presión o el líquido que nosotros estamos agregando en este filtro o en este modelo, pues va a ir desde la parte inicial, o la cara inicial, hasta la parte final o el plano normal, o bien vamos a tener un offset simulando que no está completamente lleno, que está al 50%, al 70%, etc. Y después pues tenemos la parte de la densidad de manera estandarizada o por default. Pues bueno, la densidad, aquí ustedes ven prácticamente 1000 kilogramos sobre metro cúbico, que es la densidad del agua. Eso es algo que también yo podría variar si es que ustedes quieren analizar una presión con una combinación, no necesariamente de agua, sino de agua con algún tipo de vapor, o la densidad cambia. Bueno, es algo que también ustedes podrían estar ejecutando dentro de esta aplicación. Entonces, para ello voy a brincar al software para mostrarles un poco cómo funciona esta aplicación. Y lo primero que quiero mostrarles es, al igual que en la versión anterior y en esta versión 2022 ha sido mejorado, ustedes ya de inicio en la misma pantalla de la aplicación tienen una pestaña que dice Learn o Aprendizaje. Aquí ustedes van a encontrar lo necesario para poder utilizar y explotar las herramientas que nosotros tenemos disponibles. Voy a poder tener un tour para que me explique la interfaz, en dónde están los comandos, cómo se llama cada barra, etcétera. Y después, inclusive aquí observen, aprende Solid Edge en 6 pasos. Esto me va a llevar a una serie de actividades en donde yo puedo definir si soy un usuario nuevo, si soy un usuario que ya trabajó antes algún sistema paramétrico, o bien si quiero utilizar alguna aplicación avanzada como tubería o inclusive particularidades como renderizado, etcétera. Ahí yo los puedo aprender. ¿Qué hay de nuevo en esta versión y en las siguientes que se vayan liberando? Ayudas, tutoriales, toda la información está, y esto es un panel dinámico, es decir, conforme va avanzando el tiempo, ustedes van a ir rotando, pues cómo se agregan o se eliminan algunos links de estas plataformas, de tal forma que, por ejemplo, estamos lanzando un concurso que le llamamos el Solid Edge Challenge. Bueno, seguramente les aparecerá algún banner o alguna imagen en donde ustedes puedan simplemente con un clic acceder, y digamos esta es la plataforma inicial a manera de red social para que ustedes puedan estar interactuando de manera muy eficiente. Entonces, el entrenamiento y aplicaciones están disponibles por acá. Lo que yo tengo en pantalla, bueno, pues es el filtro que veíamos hace un momento. Es una aplicación bastante estable, como mencionábamos, que está orientada a trabajar con grandes ensambles. Este ensamble pues ahora es únicamente de 2 partes para efectos prácticos y de demostración, pero pues como vimos en sesiones anteriores, tenemos la capacidad de abrir una planta completa proveniente ya sea de archivos CAD o bien de una nube de puntos que tenga cientos de miles o inclusive 1 millón de puntos o componentes. Esta aplicación comparte el kernel o los motores de nuestra aplicación que se utiliza en los sectores aeronáutico y automotrices. Entonces, pues justamente me permite tener una estabilidad muy buena. Agregamos materiales. Aquí este filtro pues ya tiene agregado y definido desde una biblioteca un material de plástico ABS de alto impacto. Esta biblioteca es completamente abierta. Si ustedes quieren agregar un material, bueno, pues basta con agregar una nueva librería que se llame materiales personalizados. Van agregando los materiales y pues simplemente van cambiando las texturas, los colores, y agregan las propiedades físicas, porque aquí lo que a mí me interesa es extraer información. Ya tocamos la parte de modelado, se vieron algunas aplicaciones, inclusive la sesión de ayer, la parte mecánica, la parte electrónica, y pues bueno, en este punto ya me interesa a mí extraer información del sistema, de tal forma que yo podría ir a la parte de inspeccionar y conocer, por ejemplo, cuál es la masa de este componente, ya sea que sea una pieza o un ensamble, cuál es el volumen que ocupa, la superficie de área, y también puedo ver el centro de masa. Esto pues es muy útil para cuando ustedes generan
o hacen pues equipos que se van a levantar mediante orejas de sujeción, pues se tienen que asegurar que el centro de masa está bien colocado para evitar que se pueda ladear o volcar en alguno de los movimientos que se estén haciendo, ¿no? Por ejemplo, el software ya me permite hacerlo, y estas son propiedades que acompañan al sistema en todo momento. Si yo quiero sacar un listado de materiales posterior para saber, por ejemplo, la superficie de cada uno de los componentes con la finalidad de aproximar la pintura que se necesita, por ejemplo, para algún tratamiento. Bueno, es algo que yo puedo hacer de manera muy simple, las unidades las puedo variar, y pues simplemente se extrae y se enlista para poder compartirlo con alguna otra área si me interesa. En la parte superior, observen cómo todo va a estar integrado. Si hablo de croquisado, superficies, diseño generativo, y voy a aquí encontrar la parte de simulación. El proceso, observen cómo es muy sencillo. Lo que voy a hacer es generar un nuevo estudio, y el software automáticamente aquí ya me detecta qué tipo de malla, qué tipo de geometría es la que yo voy a trabajar. Entonces aquí me dice, es un análisis estático de donde prácticamente parten todos los estudios que se pueden realizar, a diferencia de, bueno, del de frecuencia. Y el tipo de malla, tengo algunas otras opciones en donde yo puedo configurar pues cuáles son los resultados principales que se van a trabajar, algunos niveles de o la cantidad de procesadores que yo quiero utilizar. Esto viene ligado pues al equipo de cómputo y demás. Y una vez que yo acepto las condiciones, entro al modo de simulación. Ustedes dirán, bueno, pues no pasó nada. Exactamente, estamos en la misma interfaz. Nunca cambio y siempre está completamente embebido. En la parte izquierda yo tengo el árbol en donde se me menciona todo lo que necesito para un estudio. Voy a ponerle aquí el pin para que no se oculte. Y lo que voy a hacer primero es agregar el material. ¿Se acuerdan que ya lo habíamos establecido? Entonces el sistema lo hereda y simplemente lo coloca en este punto. Lo siguiente que necesitamos hacer es agregar la carga o la aplicación externa que va a funcionar, ya sea una fuerza, una presión hidrostática, que es la que vamos a hacer ahora. Y observen cómo siempre tengo ayudas dinámicas. Si dejo mi cursor en cada uno de los comandos, pues bueno, el software me muestra mediante imágenes o inclusive videos qué es lo que estoy a punto de seleccionar y agregar dentro del modelo. Voy a seleccionar ahora esta opción que dice presión hidrostática. No tengo que hacer absolutamente nada. Si yo dejo mi cursor, quiero agregar la presión en la parte interna de este componente, de tal forma que en algunas otras soluciones a lo mejor tendría que ocultar esta aplicación o la tapa para poder seleccionar la cara interna. Aquí dejo mi cursor y después presiono clic derecho, y aquí pues yo puedo ya seleccionar la cara que a mí me interese, de tal forma que bueno, únicamente selecciono, doy un eje de referencia, y ahí el software lo que ha hecho pues es agregar justamente esas flechitas que son pues meramente informativas para saber cómo está ejerciendo la presión. Ahí están viendo que está completamente distribuida. Aquí tengo el offset disponible si yo quisiera agregar un offset con respecto al plano que yo seleccioné, es decir, en la parte de arriba, y la densidad si deseo cambiarlo para que no sea agua lo que está incluyendo este elemento. Simplemente acepto por aquí las condiciones y lo que tengo es una presión hidrostática ya agregada en esta aplicación. Voy a agregar, por ejemplo, las sujeciones. El sistema no necesita estar completamente modelado o diseñado en la aplicación para poder hacer una simulación. Es decir, si voy a simular una pieza que va en una máquina, no necesito toda la máquina. Lo que voy a hacer es simular que este componente está completamente conectado o restringido, y lo estoy diciendo que en estos 4 puntos está completamente restringido. Y lo siguiente que haré es, ya tengo el material, ya tengo la geometría, ya tengo la carga, la presión y la sujeción, voy a mallar este componente. Observen cómo tengo diferentes formas de hacerlo. Lo voy a hacer de la forma tradicional ahora, de manera automática, y voy a activar la opción que veíamos hace un momento, que es la de mallar con respecto a un cuerpo sólido. Simplemente aquí activo esta palomita. Observen aquí cómo tengo esta nueva opción para mejorar la calidad de la malla y pues hacer una transición mucho más suave a lo largo de las caras que estamos nosotros definiendo. Entonces simplemente voy a darle mallar o mallar y resolver. En este punto le voy a dar mallar y resolver, y observen ustedes cómo en cuestión de unos segundos nosotros vamos a tener una simulación de cómo se estaría comportando cuando este líquido, esta válvula o este contenedor o este filtro
pues está completamente lleno de agua, cuáles son las presiones, cuáles son las deformaciones, los factores de seguridad que se van a ejercer sobre cada una de estas aplicaciones, con lo cual pues a mí me permite tomar mejores decisiones en etapas tempranas de diseño. ¿Qué me refiero con ello? Si veo que el espesor de pared es muy delgado, pues bueno, de manera muy simple yo podría regresar al modelo, hacer algún ajuste con Synchronous Technology como lo veíamos y pues simplemente ver los resultados. Esto lo va a hacer en base a una metodología muy bien conocida en la parte de CAE, que es mediante un código de colores, en donde yo voy a tener, pues ya sea la concentración de esfuerzos, mi factor de seguridad, la deformación, y esos valores pues también acompañarán al modelo en todo momento para que yo pueda después desglosarlo y enlistarlo en un, ya sea en una lista de materiales o en un reporte que el sistema también puede generar de manera automática. Entonces, está completamente integrado, también es una de las ventajas que mencionábamos previamente. Si necesito hacer algún cambio, pues simplemente voy a la parte superior en donde tengo la pestaña de croquisado y el software pues se encargará automáticamente de pues hacer ese ajuste. Entonces, mediante elemento finito, ahora está propagando estos esfuerzos para poder hacer este ajuste y está haciendo justamente o aplicando esta presión hidrostática. Si nosotros aplicáramos la parte de presión, pues justamente ahí lo que hace es hacerlo con alguna fuerza que nosotros tengamos que setear de manera manual, pero bueno, se ha agregado esta opción en la nueva versión para poder pues trabajarla de manera pues mucho más eficiente. Recuerden, aquí el proceso es poder trabajarlo y establecer esas condiciones. Puede ser un acercamiento. Recuerdan ustedes que yo no moví absolutamente nada y el software hace un mallado adaptativo. ¿A qué me refiero con ello? Si yo me acerco a cada una de las aristas, observen cómo el tamaño del elemento es de un tipo en esta parte superior que yo tengo pues prácticamente en color azul, y conforme yo me acerco a un vértice o a un radio pequeño, ese tamaño de elemento cambia. Eso es lo que hace justamente esta aplicación que se llama mallado en base a un cuerpo, una geometría, y pues me va a ayudar bastante a la hora de generar vuestros elementos. La malla que genera es algo pues realmente muy bueno en términos de simulación, y lo que ustedes están viendo pues es una deformación exagerada del resultado que el software me está planteando. Aquí el software me dice que lo está exagerando 10 veces para que yo pueda ver pues de manera más clara cuál es la deformación que tendría. Si yo obviamente aquí le pongo que únicamente lo haga al doble, pues bueno, aquí yo podría ver una animación y podría haber un movimiento muy pequeño de cómo se estaría comportando o las deformaciones que tendría este componente. Aquí tengo los esfuerzos mapeados, entonces las zonas rojas son aquellas en donde yo tendría una mayor concentración de esfuerzo, que normalmente estará muy cercano hacia los puntos de anclaje o las sujeciones. Y yo también puedo, observen aquí, enlistar y decirle, bueno, quiero que me des ahora el factor de seguridad. Este factor de seguridad también va a cambiar. Como pueden ver aquí, pues la pieza está realmente muy sobrada, porque aquí lo que yo espero ver es arriba de 1. Si yo veo un número inferior a 1, quiere decir que pues está resistiendo menos de una vez los esfuerzos generados por las cargas aplicadas. Entonces necesito hacer un rediseño. Pero para cuestiones prácticas y de diseño, pues este elemento podríamos hablar de que está sobrado. Dependiendo de la industria en donde se trabaje, pues ese factor de seguridad cambia. Normalmente es de 1.5, de 2, lo que se busca. Y pues el sector automotriz, aeronáutico, pues normalmente tienen un factor de seguridad distinto, un poco más elevado, pero no de 29.5. Entonces, si ustedes necesitaran tomar alguna decisión en este punto, podrían hablar o buscar el bajar, por ejemplo, el calibre, modificar el material, con el objetivo de que a lo mejor nuestro factor de seguridad mínimo sea de 3, de 4, de 5, pero no de 29.5, ¿no? O ustedes pueden aproximar esa característica. O bien, pues subir la presión o subir las cargas o forzarlo hasta ver cuál es el punto en el que pues, está yo trabajando al límite de esta aplicación. Esto lo puedo guardar finalmente pues como una imagen, como un video, para poder transmitirlo con alguien más. Y bueno, también tengo la opción de la probeta para pues de manera puntual estar revisando cuáles son los valores en cada uno de los elementos
y pues bueno, así tener el modelo pues completamente ligado y optimizado a lo que yo estoy buscando. ¿A qué me refiero con ello? Si ahora cierro los resultados, observen, simplemente regreso a la parte de diseño, en donde yo puedo hacer prácticamente cualquier ajuste, modificación, puedo aquí ocultar la malla, puedo encender las cargas y demás. Eso es algo que puedo trabajar de manera muy simple, y pues podría yo tomar algún elemento y cambiar el diámetro y simplemente ejecutar nuevamente el análisis. Entonces eso sería algo que podría yo obtener de manera muy simple. Regresando a la presentación, pues bueno, esos son algunas de las mejoras, la forma en la que trabaja. Como ven, el rendimiento y la velocidad con que hace los estudios es muy buena. Mi computadora no es una máquina orientada hacia la parte de simulación, y aún así los estudios lo resuelve de manera muy buena, cuestión de un minuto y medio. Tenemos resultados que pues podrían tomar bastante tiempo, inclusive en versiones anteriores, ¿no? Esa es una de las mejoras. Otro tema importante es la forma en la que hace ahora la simulación de elementos estructurales o elementos BIM. En versiones anteriores el software lo que hacía era mallar como elementos sólidos estas características, de tal forma que si yo tenía una sección cuadrada, una sección circular, bueno, el software lo trabajaba como un elemento sólido. ¿Qué ventajas y desventajas tenía esto? Pues bueno, tenía yo una malla adaptativa, pero el tiempo se me disparaba, sobre todo si yo tenía pues un elemento con bastantes características. En las versiones 18 y 19 se empezó a incorporar algunas aplicaciones para poder trabajar elementos malla de mejor manera, pero teníamos algunos retos, sobre todo en los puntos de conexión. Voy al siguiente slide para mostrárselos. Aquí está la forma en la que se trabajaba antes contra la que se trabaja al día de hoy. Si nosotros vemos la imagen de la izquierda, esa línea que está en color azul es el elemento BIM, o como lo iba a trabajar el software, y ustedes ven esos espacios o esas líneas en color azul que el software identificaba como gaps. Si eso es una unión entre dos componentes, normalmente no hay problema, pero si lo tengo, como ven aquí, en una intersección, eso es justamente algo que pues después teníamos nosotros que arreglar de manera manual, puesto que son conectores, es algo como lo conocemos en la parte de simulación, de estos elementos rígidos, y pues al final podría traer problemas, inclusive en la parte de mallado, y después en la parte obviamente de resultados y simulación, puesto que estará considerando que son dos elementos completamente aislados. Entonces los esfuerzos de un lado o de una barra pues no se transmitirán hacia el otro elemento. Aquí vemos otro ejemplo de cómo se trabajaba en la versión 21 contra cómo se trabaja en la versión 22. No había una conexión en esos elementos, y bueno, en esta versión se ha trabajado de manera muy buena para poder tener esa línea completamente conectada, fluida, y esos elementos rígidos que son las conexiones o esas rayitas en color azul, pues prácticamente el software ahora tiene la capacidad de agregarlas de manera automática, aunque pues como en todo siempre tengo la opción de hacerlo manual si es que yo lo deseo. ¿Cómo funciona? En la parte superior tengo una barra en donde yo voy a poder crear nuevos componentes rígidos de manera manual, de manera automática, o siempre puedo eliminarlos o cambiarlos de nombre. Eso también es muy útil. A lo mejor si yo tengo un elemento estructural de, no sé, 5 o 7 elementos, pues bueno, no es muy relevante, pero a medida de que mi ensamble o mi estructura crece, pues va a ser clave identificar qué punto de conexión es cada uno sin tener que ir al árbol y darle clic en cada uno. Eso es algo que también yo puedo extraer después en un reporte o en listado de materiales. Puedo tener ahora la tensión también de diferente forma. Antes la tensión se hacía o se calculaba en base a la tensión máxima sobre uno de los vectores de X, Y y Z, dependiendo de lo que yo estaba buscando. Hoy utiliza también el teorema de falla de von Mises, lo cual es una combinación de prácticamente las fuerzas resultantes en los tres vectores, y tengo un resultado mucho más apegado o mucho más certero de lo que pues tenía, por ejemplo, en versiones anteriores. Entonces, al utilizar este principio, este teorema de falla, pues tengo un cálculo, una aproximación mucho más real, y prácticamente es el teorema que se utiliza en todos los estudios pues de las plataformas de simulación. Tengo también la capacidad de visualizar el factor de seguridad, que
otra vez es la relación que hay entre el límite elástico y los esfuerzos generados por las cargas aplicadas, saber si resiste o no resiste mi componente, en pocas palabras. Ahí ustedes ven el indicador más bajo, que es de 72.9, pues nuevamente la estructura está sobrada, entonces ahí yo podría dimensionar nuevamente los perfiles estructurales para poder buscar alguna combinación pues diferente. Entonces voy a brincar nuevamente a nuestra plataforma para mostrarles este ejemplo. Como lo ven, bueno, tengo ya yo pineados o anclados estos componentes para poder visualizarlos de manera más rápida. Y aquí tengo un elemento estructural. Si se fijan, en la parte superior es exactamente la misma aplicación, la misma interfaz, pero pues bueno, tengo comandos adicionales como el frame. Observen cómo ahí me muestra un video de a qué se refiere la aplicación con un frame, a qué se refiere con una tapa, a qué se refiere con un refuerzo. Todo es algo que yo puedo aplicar de manera pues muy simple. Lo único que vamos a hacer acá es seleccionar pues los componentes para poder irlos trabajando. Y vamos a la parte de simulación. Voy a generar un nuevo estudio y observen cómo automáticamente aquí el software ya me detecta qué tipo de malla voy a utilizar. No tengo otra opción que la opción de BIM. Eso es algo muy bueno porque estoy trabajando con elementos estructurales. Y lo siguiente que vamos a trabajar aquí es decirle cuál es el tamaño o la longitud de los componentes rígidos máxima. El software va a hacer las conexiones automáticas. Si yo lo dejo ahorita en 89.4, está detectando el tamaño más pequeño que yo tengo en mi componente. Lo voy a bajar de manera intencional a 50 para poder yo hacerlo y mostrarles cómo funciona. Entonces me va a dejar algunos espacios o algunos huecos. Simplemente selecciono y observen lo que vamos a tener en este punto. Esta línea azul que nosotros habíamos trabajado, observen cómo esta dimensión era menor de 50, por eso el software la ha colocado, pero en todas aquellas distancias en donde yo tengo una pues sí, distancia mayor, el software me genera o me deja ese hueco, ¿no? Entonces, en este caso, pues observen, voy a posicionarlo de esta forma, como yo no tengo una conexión entre estas dos líneas, lo cual me va a causar un problema, un error en la parte del mallado, porque no tengo una conexión entre estos dos elementos. ¿Cómo voy a hacer para agregarlas? Les voy a mostrar la forma manual, la forma automática. La forma manual, aquí en la parte superior, observen, tengo yo el comando, lo selecciono, tengo seteado por aquí este elemento de 50 y lo único que voy a tener que hacer, déjenme mover la ubicación para que puedan verlo de mejor manera, es seleccionar el elemento, seleccionar el punto de conexión, seleccionar el elemento número 2 y nuestro segundo punto de conexión. Ahí lo que el software va a hacer es generar esa conexión. Lo ideal es hacerlo de manera automática para que lleve ese flujo, obviamente, pero pues lo podemos hacer nosotros de manera manual también muy fácil. Voy a hacerlo una vez más en el otro extremo para que podamos ver cómo funciona. Opción manual, selecciono primer elemento, punto de conexión, segundo elemento, punto de conexión, y observen ahí me dice el valor es menor de 50 milímetros. Eso lo debió de haber hecho de manera automática. Entonces lo que tengo que hacer aquí es pues nuevamente regresar y hacerlo de una distancia menor porque estoy excediendo ese valor y pues justamente es la limitante que yo le había puesto en este punto. Observen, la distancia más grande de las líneas que yo puedo hacer en este punto, por decirlo de alguna manera, son de 50 milímetros. Ahora bien, la opción automática funciona pues muy similar. Lo único que voy a hacer es seleccionar. Aquí le voy a dar que ya no sea de 50, sino de 150 milímetros. Y lo que voy a hacer es seleccionar los componentes sobre los cuales quiero yo hacer estas conexiones. Voy a dar un clic derecho o aceptar las condiciones. Y bueno, pues ahí observen cómo es muy diferente la línea que yo agregué de manera manual contra la que agrega de manera automática. Sigue pues es completamente colineal, digamos, esa línea, lo cual me va a ayudar bastante para mi estudio. Aquí tengo la que se hizo de manera manual, que con que esté conectado el software lo va a interpretar y lo va a manejar de manera correcta. Entonces, déjenme agregar una más por acá. Y ahora sí, lo que vamos a hacer es agregar, por ejemplo, una fuerza. Esto lo hacemos ya sea de manera puntual o de manera distribuida. Vamos a agregarle 100 kilos o 1000 newtons en la dirección como pues, si estuviera cargando este elemento.
elementos de sujeción, lo puedo hacer por caras, por curvas, por aristas, o lo puedo hacer por nodos. Entonces le voy a decir que en estos 4 nodos, por las patas, justamente está completamente anclado. Y finalmente voy a ir a mallar y resolver. Entonces voy a desactivar esta opción para que me haga una malla adaptativa de igual forma, o si quiero que tenga toda la malla, todo el componente el mismo tamaño de malla, pues bueno, tomará la malla, el tamaño de malla más pequeño, y lo propagará en toda la estructura. Entonces aquí le voy a dejar desactivada esa opción. Vamos a mallar y resolver. Y aquí nuevamente observen el tiempo que tarda en mallar. Tomó 4 segundos en mallar esta estructura, y vamos en 8, 9, 10, va a tomar prácticamente 11 segundos para tener un resultado. Eso es lo que me da la tecnología que está agregada en esta nueva versión, y utilizar pues justamente los elementos BIM o elementos estructurales. Los resultados que yo puedo obtener pues son exactamente los mismos. Otra vez está exagerado el movimiento que yo tengo en esta estructura para poder conocer, pero pues aquí mi esfuerzo de herencia es de 262 megapascales y yo estoy en los 4 megapascales. En realidad, pues esta estructura debería estar planteada para cargar no 100 kilos y a lo mejor media tonelada, 1 tonelada, no lo sé, pero realmente es algo que yo puedo aproximar o puedo conocer de manera muy fácil. Si yo muevo aquí esta barra y le digo, no, dame el movimiento real, pues justamente ahí lo que vamos a ver, observen, es el movimiento. Esta estructura, por ejemplo, no va a tener problema de esfuerzo, pero sí tiene un problema de desplazamiento. Si yo le pongo 100 kilos en la parte central, pues voy a tener un desplazamiento importante, y ahí lo que yo necesito estar validando es que justamente pues yo no tengo problema con esa deformación, o que sea permisible. Aquí le voy a poner desplazamiento, y pues observen, hablamos aquí de pues, cerca de medio milímetro, ¿no? ¿Es permisible esa deformación, sí o no? Pues bueno, así yo puedo estar trabajando estos elementos. Factor de seguridad, pues sucede exactamente lo mismo, esa relación, y pues van a ver cómo está bastante alto, ¿no? 48.5, mi factor de seguridad más bajo. Entonces pues realmente esta estructura pues está nuevamente sobrada. Entonces así es como funciona. Como ven ustedes, muy fácil, muy rápido de trabajar. El procesamiento de datos es algo pues realmente que me permite trabajarlo de manera muy importante. Esto, como mencionamos, funciona tanto para elementos sólidos, elementos de chapa metálica, elementos estructurales nativos o importados. Ese no es problema, funciona exactamente igual. Y finalmente, una de las aplicaciones también importantes, otra vez estamos hablando de los highlights, los puntos más relevantes, es la parte de simulación de fluidos. Ya bien, nosotros tenemos una aplicación para validar simulación en base a un túnel de viento, por ejemplo, o conocer trayectorias y velocidades en válvulas, toda la parte de flow dinámica. Tenemos ahora también una solución especializada llamada Flowmaster para análisis de tubería, pero de gran tamaño, ¿sí? Entonces, esto pues muy utilizado para los que diseñan plantas, el sector petrolero, el sector de energía. Como ven ahí, pues algunos de los ejemplos, pero bueno, las tuberías están realmente en todos lados, o son utilizadas en la parte, pues, para el transporte de hidrocarburos, la parte neumática, la parte hidráulica. Y pues bueno, entender su sistema de manera correcta, pues lo que va a hacer es permitirles optimizar ese dispositivo o ese ensamble que ustedes están generando, y pues justamente llevarlos a un proceso de optimización importante. Entonces, esta aplicación pues se llama Flowmaster, viene de la adquisición de una compañía que hizo Siemens, Mentor Graphics, que me permitirá pues conocer justamente o tener estas capacidades adicionales en base a pues toda la parte de fluidos. Entonces voy a mostrarles cómo funciona. Tenemos acá un skid, vimos un ejemplo por ahí en la sesión pasada, ahora tenemos un poco más de detalle, en donde ya el software, cuando yo de esta misma herramienta busco y observen, creo el volumen del fluido, lo que estoy aquí validando es que mi componente está completamente aislado o cerrado, y lo que el software me vaya ayudando es a validar todos esos errores. Ahí me genera, pues imaginen que están llenas las tuberías, ¿no? Prácticamente de agua, de aire o de lo que ustedes gusten. Ese es un requerimiento para la parte de fluidos, que el sistema esté equilibrado y aislado. Una vez que yo lo tengo, lo que vamos a hacer es convertirlo en un subsistema.
y eso lo vamos a llevar a SimCenter Flowmaster, que me va a permitir trabajarlo de manera mucho más fácil, porque ya no vamos a hablar de un modelo 3D completo, sino vamos a hablar de pues las tuberías en base a bloques y a elementos mucho más simples de trabajar. Observen, este es el diagrama que yo tengo. Las válvulas están ahí ejemplificadas, toda la aplicación, y está completamente vinculado con el 3D. Si hay algún cambio, si hay alguna modificación, se actualiza este modelo. Aquí lo único que yo voy a hacer, ya las tuberías tienen características cargadas y yo puedo seguir complementando o modificando, observen, haciendo una conexión, agregando una válvula, para poder establecer cuál es a lo mejor la presión de entrada o la velocidad de entrada en algún punto y conocer los resultados. Esto funciona para prácticamente cualquier fluido. El software ya tiene precargada una biblioteca, entonces también para ductos, aire acondicionado, por ejemplo, sistemas de enfriamiento, transporte de hidrocarburos, sistemas neumáticos, sistemas hidráulicos. Funciona de manera bastante bien. Es un software especializado para ello, que tiene muchos años en el mercado, líder en esa industria en particular. Y pues ahora la ventaja o la novedad es que está completamente integrado con el portafolio de soluciones de Solid Edge 2022. Entonces acá observen el flow rate, yo lo puedo estar conociendo, cómo se está pues disipando, cuáles son las trayectorias, cuáles son las longitudes, las velocidades, caídas de presión, y yo puedo conocer de manera muy simple pues estos valores. El procesamiento también es muy fácil porque no estamos aquí cargando todo el modelo 3D o haciendo la simulación de, digamos, todo el volumen, sino estamos trabajando en base a algoritmos de cálculo muy particulares que me permitirán pues dimensionar y conocer si las válvulas que yo estoy agregando o los conectores o los codos pues tienen alguna implicación importante. Entonces observen ahí, doy clic en algún elemento y en la parte de la derecha pues se me agregan todas las características, de tal forma que pues yo puedo ir variando, observen, esos parámetros de entrada y conocer los parámetros de salida, como vieron, en base a un gráfico de colores o bien a pues un gráfico XY donde tenga pues velocidad contra el tiempo. Entonces puedo yo ver esa variación de manera importante. Para aquellos que les interese ver esta aplicación, por favor avísenos, contáctenos. Tenemos una presentación que nos toma igual una hora para explicar a detalle cómo funciona la aplicación, con un ejemplo mucho más práctico, pero pues realmente es una aplicación que funciona muy bien para la parte de simulación de tuberías, ya pues cuando tenemos una simulación o un ejercicio constante de este tipo. Algunos casos de éxito, pues observen aquí, 55% de ahorro de energía para la parte de bombas, clientes que ya están utilizando esta tecnología. Como les comentaba, aunque es nueva en el portafolio de soluciones de Solid Edge, ya es una solución que tiene muchos años en el mercado, que utilizan muchos clientes líderes en la industria que están pues sacando provecho de esta aplicación. A este tipo de simulación lo llamamos en 1D, que es en base a bloques, podríamos decirlo así, porque ya no tengo toda la geometría en 3D, sino estoy trayendo esos bloques y parámetros para poder hacer esa simulación. Otro ejemplo, ahí ustedes están viendo un tanque, una tubería, por ejemplo un sistema de alimentación o recarga de combustible y demás a embarcaciones. Bueno, y ustedes están viendo cómo varía la presión con respecto al tiempo con esos elementos. Así es como se ve en la parte de la simulación, así se ven los resultados, y de manera muy simple pues podemos tener pues justamente esas aplicaciones. La parte de energía solar también, calcular y predecir cuáles son los puntos críticos de mi sistema va a ser algo muy simple, y nuevamente esto está conectado con el resto de aplicaciones. Entonces de aquí yo me paso a un análisis estático para saber, por ejemplo, con las disipaciones de energía o los esfuerzos generados, pues si tengo algún problema en las bases o soportes, puedo yo combinar o hacer análisis multifísicos de manera muy simple. Entonces, pues bueno, de manera y a manera de resumen, las características de Flowmaster con Solid Edge pues me van a permitir tener un flujo de trabajo muy eficiente, que no requiere una expertise muy avanzado, y pues me va a permitir incrementar mi productividad, hacer más con lo que estamos trabajando hoy en día o con menos.